Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con esta parte de redes complejas que iniciamos ya hace un par de semanas. Eh, Vamos a visitar otro problema. Vamos a ver en qué consiste. Este, y vamos a, en las siguientes sesiones, ir dando un poco más de teoría, ¿no? Eh, Entonces vamos a hablar de un problema, o bueno, de dos modelitos más o menos interesantes en NetLogo. Vamos a hablar sobre formación de equipos, que podría ser equipo de cualquier cosa, y vamos a hablar sobre difusión. Quizás deberíamos hablar primero de difusión, que podríamos pensar en difusión de información, en difusión de alguna sustancia eh, o de una cantidad de cualquier cosa, ¿no? Una sustancia que se difunde en un medio que es en principio, una red regular. Luego vamos a cambiar esa red regular utilizando el algoritmo de dos range, ¿no? Vamos a desconectar uno de los extremos de una arista y la vamos a conectar hacia otro lado, ¿no? ¿Cómo cambia la difusión? Vamos a ver. Vamos a tener también ahí eh, constantes difusivas, etcétera, ¿no? Y el otro problema, el de formación de equipos, tiene que ver con este algoritmo de Barabasi de la función preferencial, ¿no? Entonces, en ese contexto de la función preferencial, pensemos, por ejemplo, en cómo se forman los equipos científicos. Entonces, vamos a ver primero, pues suponemos que hay alguien que hace algún tipo de trabajo y se le van juntando y a veces esos miembros más jóvenes del equipo con el tiempo van a formar sus propios equipos y podrían juntarse o no, ¿no? Entonces, vamos a ver la variante que viene en el ejemplo de NetLogo y luego vamos a ver una variante que trabajamos yo y David Fajardo con la gente del Instituto Nacional de Geriatría. Que ya les platicaré de ese problema, ¿no? Entonces, vamos a empezar con estos dos ejemplos y continuamos. Entonces, vámonos al NetLogo directamente. Y aquí tenemos el ejemplo de la difusión. Entonces, vamos a tener dos tipos de arista. En este caso, las aristas. Esto es en una red dirigida, ¿no? Para que tenga un poco de, de interés, ¿no? Es decir, hay una dirección hacia la cual es preferente el flujo, ¿no? Ahora, ya habíamos comentado en algún momento que en una red dirigida, en una gráfica dirigida, podemos tener eh, podemos tener eh, dos tipos de grado, ¿no? El grado de entrada y el grado de salida. En este caso, el grado general es regular, pero no siempre es de salida o de entrada.
¿no? Ok, entonces vamos a tener dos tipos de aristas, las aristas activas y las aristas inactivas. Las aristas activas es donde puede transmitirse lo que sea que se esté transmitiendo, y en las inactivas no se puede transmitir. Eh, los nodos, que van a ser las tortugas, van a tener una propiedad que es la cantidad de sustancia o de información que están recibiendo. Es ese val y new val. Y current flow es una variable, una propiedad de las aristas, ¿no? Entonces la cantidad es como una especie de peso, ¿no? Es la cantidad de información o de sustancia que puede atravesar por esa arista en un solo paso. Ahora, total val es cuánta cantidad de lo que sea que se esté transmitiendo en la red hay en toda la red, en todo el sistema. Y eso va a tener un máximo que puede tener un nodo, ¿no? O sea, no pueden tener demasiado. Va a haber también un máximo de flujo que soporta una arista y un flujo promedio que se va a tomar de toda la red. Esas son variables globales, ¿no? Entonces, si se fijan, ya este modelo es muy específico en cuanto a los nombres de las variables, en cuanto a la cantidad de variables que se necesitan para construir este sistema, ¿no? El setup tampoco está sencillo. Entonces, vamos a ver. Siempre empezamos con un clear all y reset fix terminamos, ¿no? Pero fíjense todo lo que hay entre esas dos cosas. Entonces, este es lo de defecto cada vez que trabajamos en redes, ¿no? Las tortugas van a ser círculos, van a ser nodos, y los enlaces van a ser aristas dirigidas, entonces van a ser flechas, ¿no? Entonces, pero esas van a ser flechas pequeñas. Y aquí tenemos, ¿no?, las posibles formas para los enlaces. No se ven en el... A ver, ahorita lo prendo. Ahí está. Ok. Ahí está el, el editor de formas, ¿no? Y entonces está la que es por defecto y la que son pequeñas, ¿no? Pues realmente ahí no hay como mucho que hacer, pero pues se pueden cargar otras formas. Eso no lo vamos a hacer ahorita. Entonces, ok, ¿no? Entonces, esas son lo que tiene que ver con cómo, o sea, los visuales, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Ahora, se le pide a los parches que tengan, porque aquí vamos a determinar primero el tamaño de la latiz, ¿no? Pues decíamos, vamos a partir de una latiz regular, ¿no? Entonces, se va a tomar el tamaño de la latiz entre 2 y entonces, van a crearse en los parches adecuados los círculos, los nodos, ¿no? Eso es lo que hace patches with apps px core menor que grid size entre 2 y el otro sprout 1, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el parche está creando una tortuga. Ese es sprout. Acuérdense que cuando una tortuga crea otra es la primitiva
hatch, ¿no? Hatch 1 es una tortuga, crea una tortuga, y Sprout 1 es un parche, crea una tortuga, ¿no? ¿Por qué lo hacen así? Para garantizar que en cada parche hay un solo nodo y que haya la cantidad de nodos suficiente para tener la latiz que se requiere, ¿no? Ok, entonces eso crea la latiz de puntos. Luego se le pide a las tortugas que cada una va a tener el índice val que mide la cantidad de sustancia o de información que se está transmitiendo, se pone como 1. Y luego neighbor nodes son las tortugas aquí en una vecindad de Moore, la que es de cuatro vecinos nada más, ¿no? Y se utiliza este método que está más abajo, que es create active links to los vecinos, ¿no? El current flow va a inicializarse en 0, y si se tira un número flotante aleatorio entre 0 y 100, y eso es más grande que la probabilidad de crear un enlace o una arista, entonces este breed va a ser inactive links y se esconde, ¿no? Entonces si pierden la probabilidad de crear el nuevo enlace, pues se quita el enlace que ya se tiene. Y luego se le pide a las tortugas acomodarse, y luego hay que actualizar los globales, los visuales, y ya, ¿no? Y ahora, ¿qué quiere decir eso de actualizar globales y visuales? Vamos a ver. Entonces, antes de ver esta parte, rewire a link, aquí, update globals es actualizar el total val como la suma de todos los val de las tortugas, ¿no? De todos los índices de la sustancia o de la información que se está pasando de nodo a nodo. Y si hay enlaces activos, entonces el máximo del flujo es el máximo del flujo corriente de todos de todas las aristas activas, y el promedio pues es el promedio de eso. Update visuals es esta función, que es una función de nodos, es update node appearance y update link appearance, ¿no? Que están acá abajo. El de nodos es poner el tamaño del nodo a 0.1, que va a ser su tamaño original, más 5 por la raíz cuadrada del val sobre total val, es decir, del valor de la sustancia que contiene el nodo, o de la información que contiene el nodo, normalizada con el total de todo el sistema, ¿no? Y eso por 5, ¿no? Entonces esa parte va a ayudar a visualizar más gordos los nodos donde hay más sustancia. Y update link appearance es poner en color gris, dependiendo de más oscuro o menos oscuro, dependiendo del flujo, ¿no? Del flujo que atraviesa por él. Ahora, utilizando eso y esta función rewire a link,
que lo que hace es cambiar o activar uno de los o sea, porque tenemos todos los links ahí dados de alta y solo unos están activos. Entonces dibujan los que se están reactivando y se borran los que se están inactivando, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace cuando le picamos el botón Go? Se le da el new val, que va a ser como estas variables que utilizamos en Python, que son no nada más variables locales, sino que además son variables mudas, ¿no? Que ahí guardamos un valor y lo utilizamos nada más para actualizar lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces le damos valor 0 y luego le llamamos recipients out actively neighbors, es decir, a los vecinos que tienen el grado hacia afuera le vamos a llamar recipientes, ¿no? Si hay alguno de esos recipientes, entonces vamos a llamarle val to keep a lo que tenemos de sustancia en ese nodo por 1 menos la tasa de difusión sobre 100, ¿no? Y el nuevo valor va a ser el nuevo valor más ese val to keep. Vamos a llamarle val increment a val menos val to keep entre todos el conteo de aquellos nodos que podrían recibir parte de la sustancia o de la información, y se le pide a esos recipientes, ya creamos esa lista de nodos de tortugas y se le va a pedir ahora que actualicen su valor a new val más val increment, que es esto de acá, ¿no? Lo que le tocaría a los recipientes, esto es el valor menos lo que te vas a quedar, ¿no? Es lo que puedes ceder entre cuántos lo van a recibir, ¿no? Todos van a recibir esencialmente lo mismo. Y entonces se actualiza el valor de la sustancia de los recipientes y todos los que tengan una arista activa, donde este nodo al que se le está preguntando es uno de los extremos, se va a actualizar el flujo corriente con el incremento de sustancia que está transcurriendo de un nodo hacia los vecinos, ¿no? Luego se actualiza el new val con new val más val y el val va a ser el new val, ¿no? Que es lo mismo que hacíamos en Python. Ok, entonces vamos a ver cómo se ve este modelito. Entonces aquí ya hice una lápiz muy grande, vamos a hacerla un poco más pequeña, y originalmente esto estaba la probabilidad de crear enlaces estaba en 50%, ¿no? Entonces no todos los enlaces están pintados y no todos los caminos van de un lugar al otro. Vamos a ponerle una tasa de difusión pequeña, digamos 10%, y el tamaño de la retícula es de 7×7, ¿no? Tenemos 7 nodos y 7 nodos para acá. Entonces no todos los enlaces se crean. Está por ejemplo, nodo que está aislado, y algunos que solo tienen acá final, ¿no? Entonces si le damos Go, lo que va a hacer es que se van a poner gordos los nodos que están recibiendo sustancia, y finalmente partíamos de una distribución normal, ¿no?
distribución uniforme de la sustancia, y vamos teniendo algo que se parece más a una distribución de cola larga, ¿no? Hay un único nodo que está gordísimo y todos los demás tienen muchísimo menos, ¿no? Estaremos hablando de flujo de dinero, quizás, ¿no? Entonces fíjense cómo además los nodos que dejan de tener sustancia porque se la pasaron a algún gandaya, desaparecen, ¿no? O sea, siguen ahí, pero son tan pequeños que dejan de verse. Entonces vamos a hacer otra vez el setup. Otra vez en el histograma tenemos que todos están parejos. Y de nuevo empezamos a tener un nodo gordo, gordo, gordo. Y aunque fue menos agresivo que en la otra corrida, de todas formas tenemos un único nodo gordo y los demás, unos son excesivamente flacos y los otros solo un poco menos gordos que este principal, ¿no? Ok, son 49 nodos. Nodo está recibiendo de 3, este está recibiendo nomás, no, este también recibe de 3 y están creciendo más o menos a la misma velocidad. Ahí está, un nodo gordote y los demás, ¿no? Están este nodo aislado y este componente que no está participando de la dinámica, ¿no? O bueno, sí, pero no se distingue porque este le pasa a este y este se lo regresa, ¿no? Hay un balance. Ahí. Ahora vamos a jugar con estos mismos parámetros a aplicar el R2Rangy, ¿no? A cambiar los enlaces, ¿no? Entonces vamos a ponerle Go y se empieza a engordar ese y vamos a cambiar un enlace, cambiamos otro y ya le está echando competencias, volvemos a cambiar, ¿no? Y es haciéndolo como a patín, ¿no? Entonces piensen que estamos aleatoriamente cortando el flujo de la información de un lugar a otro. Y miren, aquí ya hicimos enflacar a este y se distribuyó a estos otros, ¿no? Ahí ya hicimos engordar a estos de aquí, nada más reacomodando los enlaces. Ya hicimos enflacar a estos ahora. Y este quedó gordísimo. Hicimos enflacar a este que estaba engordando acá abajo, ¿no? Entonces, la idea de este problema de R2Rangy de reconexión, pues va a ser para qué patrones de difusión se van creando conforme va cambiando o se van activando o inactivando los enlaces, ¿no? ¿Y qué tal si tenemos más enlaces prendidos? Vamos a ver primero este mismo proceso, pero continuamente lo vamos a ver, vamos a dejar engordar uno de los nodos o varios y luego vamos a dejarlos reconectarnos. Ahí están ya dos nodos gordos y ahí empieza a cambiar. De este lado abajo ya volvió a engordar pero se activó este enlace doble y este de acá hace enflacar a y empieza a ver ahí un jueguito, ¿no? Con esa difusión. ¿Qué pasaría si no estamos partiendo de una
de una latiz regular, sino de una aleatoria, o de una completa, o de un ciclo. ¿Cambiaría de alguna forma estos patrones difusivos? ¿Es un problema local o es un problema de la estructura topológica? Este es otro ejemplo de, digo, todavía no vemos la parte teórica de eso, pero de estos mismos problemas de conectar y desconectar. Aquí ya estamos viendo una dinámica, ¿no? Que es este flujo de lo que sea que esté fluyendo aquí, ¿no? Podría incluso ser un montón de tuberías y que esté fluyendo el agua y de repente se abren y se cierran las llaves, ¿no? ¿No? Y el problema es justamente una percolación, ¿no? Ok, vamos a detenerlo un momento. Y ahora vamos a hacer una retícula más grande de 15 por 15. Ahí está. Que esté menos conexa, ¿no? Que tenga 20% de probabilidad de que se enlace, ¿no? Tenemos un montón de nodos vacíos y pues vamos a ver qué patrones tenemos y luego pues vamos a reconectar, ¿no? Entonces ahí está. No todos participan de la dinámica, ¿no? No son tan gordos como antes, pero ahora vamos a... Y tenemos ahí la distribución de colas largas, ¿no? Y cuando le permitimos reconectarse y redistribuir, podemos seguir teniendo la distribución de colas largas, que podría moverla más para acá para que se vea un poco mejor aquí abajo de la cámara. Ahí está. Ahí está la distribución de colas largas. Y en ausencia de un montón de enlaces activos o de enlaces que de veras existan, seguimos teniendo esa distribución de colas largas. Localmente sí va cambiando la distribución, pero seguimos teniendo la misma distribución de colas largas. Si en cambio vamos un poquito más arriba del 50 con el 60% de probabilidad de que haya enlaces, está más llena la red, no tenemos ahorita nodos aislados y otra vez, ¿no? Partimos de una cosa normalizada, estamos ya construyendo ahí una de colas largas y ahí empezamos a tener nuestros nodos gordos con una cola larga, larga, larga. Ahí está, ahí está. Y ahora vamos a nuestros nodos gordos están por acá, ¿no? Vamos a reconectar. Vamos a ver si cambia la distribución. Voy a hacerlo un poquito más rápido. Y en principio la otra variable que no hemos tocado pues es la tasa de difusión, ¿no? ¿Qué pasa si la difusión es más grande o si cambiara con la simulación? Aquí ya alcanzamos una vez engordados los nodos, está siendo difícil que cambien, ¿no? Pero fíjense cómo va, aunque sigue siendo una de cola larga, van cambiando la cantidad inmensa de nodos que no tienen nada, ¿no? No se va a normalizar, ¿por qué no? Pero sí va cambiando y tenemos estas regiones donde todos los nodos vecinos tienen casi lo mismo. Estos dos nodos gordos tienen casi lo mismo, ¿no?
A ver, vamos a cambiar la tasa de difusión. Digamos 30, 40%. Ya tenemos una distribución de cola larga y vamos a reconectar. Y ahí va reconectando. Los nodos gordos siguen estando gordos. O sea, lo que sí se observa es que mientras más grande sea la látiz, el comportamiento es más, es menos probable que cambie, ¿no? Fíjense cómo ahí quedó aislado un nodo gordísimo de aquí de este lado. Se borraron las aristas y quedaron ahí, quedó completamente gordo, ¿no? Se le apagaron esta arista, ya no está activa, pero estos de acá están constantemente prendiendo nuevas aristas y va fluyendo de estos gordos hacia estos de acá, ¿no? Aquí sí se está reacomodando. Entonces son estos estratos medios los que, estratos medios entre comillas, porque es muy desigual la distribución, es donde está ocurriendo algo distinto, ¿no? Pero nunca cambia el hecho de que tenemos un montón de nodos que no tienen nada y muy poquitos nodos gordos que se quedaron con todo y que ahora están aislados. ¿Cómo a qué se parece? ¿No? Ok, entonces, nada más vamos a hacer una última prueba con una tasa de difusión inmunda de 70%. Y vamos a reconectar. Están reconectando. Y esto es otra vez, ¿no? Teniendo un montón de enlaces. Entonces fíjense cómo no necesariamente son los mismos nodos gordos, pero siempre hay 2 o 3 nodos gordos. Eso es un patrón emergente de, de una difusión en redes. Si pensamos que eh, lo que se está difundiendo, por ejemplo, son personas, y los nodos son algún tipo de región, siempre vamos a tener regiones superpobladas y otras no tanto. Y muchísimas que van a estar aisladas. Si pensamos que ese flujo es información, ¿no? Hay pocos nodos gordos que se quedan con toda la información y eso no cambia mientras más fácil sea transmitir la información, ¿no? Si se fijaron, la tasa de difusión cambió muy poco. Este comportamiento emergente, ¿no? Siempre va a haber pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco. No es una difusión como la de ecuaciones parciales, ¿no? No es una difusión tampoco como la de autómatas celulares, ¿no? Ok, entonces vamos a dejar este modelo aquí y vamos a ver el de formación de equipos. Está en esta parte de networks. Ese se llama Diffusion on a Directed Network y el otro se llama Beam Assembly, ¿no?
Ok. Aquí las variables globales son este newcomer, que es un agente que nunca ha colaborado con nadie, que no está, que es nuevo en el sistema y no está en ningún equipo, ¿no? Component size, que es de la red que tenemos en el sistema, de qué tamaño es el componente conexo más grande, que es este giant component size, y cuántos componentes hay, ¿no? Cuántas gráficas conexas tenemos. Los nodos pueden ser incumbent, ¿no? Si el nodo ha estado en algún equipo antes, in team si actualmente está en un equipo. Este downtime es el número de pasos que han transcurrido desde que el nodo estuvo en algún equipo. Y explored es esto se usa para el cálculo de las componentes conexas, ¿no? Para ir descartando. Los enlaces de nuestra red tienen una sola propiedad, que es new collaboration, que es verdadero si el enlace representa una primera colaboración entre dos nodos. En el setup vamos a tener propiamente el setup del sistema, y vamos a tener esta otra función que se llama make newcomer, y que lo que hace es crear un nodo de color azul oscuro, de tamaño grande. El incumbent lo dejamos falso porque pues es nuevo, el intim lo dejamos falso porque es nuevo, y newcomer es el mismo, downtime es 0 y explore falso, ¿no? Jamás se le ha contado. Setup, pues como siempre primero limpiamos todo, volvemos círculos los nodos, y al final vamos a hacer el reset del tiempo. Y lo que se hace es repetir de acuerdo al tamaño del equipo, eso lo determina el usuario, hacer nuevos integrantes, y se le pide a todos los nodos que pongan en verdadero si están en un equipo y verdadero el incumbent, ¿no? Luego está tie collaborators, que lo que va a hacer es crear un enlace entre colaboradores y recolorear. Eso lo vemos ahorita. Luego se le vuelve a pedir a las tortugas que se reacomoden de acuerdo al tamaño del equipo, y de tal forma que se separen un poco, ¿no? Este es nada más esta parte de aquí es un rollo para visualizar, ¿no? Y luego final components, y ya vamos a ver esas funciones. Primero acá en el Go se le pide a las tortugas que se pongan el incumbent en true, el color en gris, bueno, un tono de gris, y tamaño 0.9. Entonces los nodos gordos son los nuevos. Los links, los enlaces, las aristas, se ponen, se les da falsos de que sean una nueva colaboración, ¿no? Entonces, para las que ya están, y luego se crea un nuevo equipo, y eso tiene tres funciones que realmente nomás nos interesa pick, ¿no? Pick team members, escoge a los miembros del equipo. Esto de acá tie es crear los enlaces con los nuevos colaboradores, y esta es una cosa para recolorear. Luego, si el tiempo transcurrido es el máximo que se puede transcurrir sin una nueva colaboración, entonces salen del sistema.
Es decir, alguien que no está en un equipo y que no genera un nuevo equipo, se muere, ¿no? Eh, Se le da el intim falso y pues sale del sistema, ¿no? Y luego find all components y se da un paso. Ahora, ¿cómo es pick team members? El nuevo miembro del equipo va a ser nadie, ¿no? Es una variable vacía y se repite de acuerdo al tamaño que le pidamos que tengan los equipos. Que si hay si tiramos un flotante aleatorio y eso es mayor o igual que la probabilidad P, entonces hay un nuevo miembro del sistema y ese nuevo miembro del sistema va a ser el nuevo miembro del equipo. Luego tenemos otra variable que es la Q, que si tiramos un flotante y es menor que esa Q, un flotante menor que 100 y es menor que esa Q, entonces las tortugas en un equipo tratan de hacer un nuevo equipo, ¿no? Con ese nuevo miembro que se tiene, ¿no? Luego se le pide a ese nuevo miembro del equipo que su variable intim sea verdadera. El downtime pues va a ser 0 porque ahora está en una nueva colaboración. Como es nuevo va a ser un nodo gordo y se le va a colorear. Si es incumbente va a ser amarillo y si no lo es, si es una persona nueva, va a ser azul. TIE Collaborators simplemente están en un equipo y entonces pues se crean aristas entre ellos, ¿no? Y cómo se colorea a los colaboradores, son amarillos si son incumbent e incumbent, ¿no? Esa es los enlaces son amarillos si son enlaces entre miembros anteriores del equipo, o azules si uno de ellos nada más es un miembro anterior, y si ambos son nuevos va a ser azul. ¿Qué más? Esto es para acomodar esa cosa. Y cómo se hallan los componentes. El tamaño de componente gigante va a ser 0 y los componentes los vamos a meter a una lista que en principio está vacía. Entonces se va a explorar, ¿no? Entonces en principio todos los nodos están sin explorar y luego se van a dejar explorando. Pues se inicia en algún lado, ¿no? En algún nodo, y en algún nodo que no esté explorado, ¿no? Si hay a dónde moverse se sigue y si no se detiene. El tamaño del componente va a ser 0 hasta que se explore y se vea cuál es el tamaño del componente, ¿no? Lo que se hace es contar cuántos nodos o entre cuántos nodos se puede explorar partiendo de un lugar, ¿no? De un nodo. Y este explore pues es si está explorado se detiene, y si se pone explorado verdadero, y el tamaño del componente es el que tenía más 1 y ya, eso es todo, ¿no? Entonces vamos a ver, aquí tenemos el máximo tiempo, el máximo de turnos que se puede estar sin pertenecer a un equipo son 40.
El tamaño de los equipos va a ser de 4 personas. La probabilidad de escoger a un nuevo colaborador van a ser 40 y de escoger a un colaborador previo van a ser 65%. Entonces, ¿qué es lo que haces? Se crean 4 nuevos, no teníamos 4, se crean otros 4 y hacen su equipo. Luego se crean otros 4, pero esos 4 pueden hacer equipos con los que ya estaban. Y se puede tener un equipo gigante, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo correr. Entonces ahí tenemos también coloreados los enlaces, de acuerdo a si son enlaces entre nuevos, entre anteriores, ¿no? Entonces, de alguna forma, el hecho de que la probabilidad de elegir a un previo colaborador sea más alta, pues nos dice que hay cierta tendencia a lo que podemos considerar como homofilia, ¿no? Eso lo vamos a explorar en la siguiente sesión. Eh, y en general, independientemente del tamaño del equipo, vamos a tener siempre ahí un componente gigante o dos componentes grandes, pero siempre va a haber uno que es más grande que los demás, ¿no? Y puede que la colaboración no dure mucho. Y alrededor, pues pequeños equipos, sobre todo de agentes nuevos. Si cambiamos un poco estas probabilidades, si tenemos 64% de elegir a un nuevo incumbent y menos probabilidad de tener un colaborador anterior, y además el tamaño del equipo que sea de 8 y que duren menos tiempo sin participar, digamos 10. Lo que estamos haciendo es que el componente gigante no se va a romper, ¿no? Y nada más se le siguen pegando todos los demás. Todos los agentes están en el componente gigante, ¿no? En cambio, si disminuimos esto del incumbent, entonces se forman nuevos equipos, ¿no? Es decir, estos que no son elegidos para estar en el equipo grande, pues van y hacen sus propios equipos. Sobre todo si esta probabilidad es menor que esta. ¿No? Entonces, y con equipos grandes siempre vamos a ver la tendencia a mantenerse en un solo componente. Y es normal, ¿no? Eso lo podemos ver siempre por ejemplo, cuando ustedes se juntaban a hacer sus trabajos en equipo en cálculo 1, en geometría analítica, o en esas materias de primeros semestres, siempre es más fácil trabajar en grupo pequeño, ¿no? Que en los grupos grandes. Y los grupos grandes duran menos que los grupos pequeños, ¿no? Ok.
Entonces eso es dependiente del tamaño del equipo. Con equipos grandes casi siempre tenemos un solo componente gigante. Si le damos que escojas siempre un nuevo colaborador, de repente ahí hubo un momento donde se separaron, pero siguen siendo el mismo componente gigante. Ahora, aumentemos el tiempo que es posible no estar en un equipo, no tener nuevas colaboraciones. Lo que va a pasar es que la red crece porque tiene nodos redundantes que no se mueren, ¿no? O sea, ya no hacen más nuevos trabajos, pero no se van. Y lo único que va a pasar es que la red crece y crece y crece y crece. Se parece un poco a la academia, ¿no? Tenemos nodos redundantes que ya no hacen nuevas colaboraciones, pero siguen conectados, ¿no? Y de hecho, si pudiéramos medir los nodos más conectados, pues son esos nodos redundantes, ¿no? El tamaño del componente gigante es más grande si permitimos más tiempo sin hacer trabajo nuevo. Si no, sigue siendo grande, pero crece un poquito más rápido, se apelmaza, ¿no? De repente decrece. ¿Por qué? Porque no se permite que haya mucha gente que deje de hacer cosas, ¿no? Entonces hay un juego de parámetros que permite que existan equipos pequeños junto con este equipo grande, y que además permite esta flujo de personas nuevas y viejas, ¿no? Entonces es una red de adjunción preferencial, ¿no? Básicamente es el mismo mecanismo que la función preferencial de Barabás y Albert, y nos permite pensar en este problema. Ahora, lo que les voy a plantear en una siguiente sesión es qué pasa si tenemos justamente un parámetro de homofilia, y qué pasa si tenemos no un solo equipo al principio, sino dos que están completamente separados. Los nuevos, ¿con quién se van? Supongamos que esos dos tipos de equipo dependen de dos formaciones distintas, ¿no? Digamos que unos son de ecuaciones diferenciales y los otros son de cómputo. Los nuevos elementos se van a ir con uno o con otro. Pero ¿qué pasa si uno de ecuaciones diferenciales jala un nuevo de cómputo? Este de aquí ya estuvo colaborando con los de cómputo y se puede generar un equipo grande. Aquí vamos a ir al revés, ¿no? Es como a partir de dos componentes separados, parecidos a que solamente están creciendo y que se están viendo el ombligo finalmente, como a partir de esos dos componentes separados y gigantes podemos crear nuevos individuos que junten a uno en uno solo. ¿Cómo podemos producir como un patrón emergente la multidisciplina o la transdisciplina? No está tan trivial, pero se puede hacer con este tipo de modelos en redes, de dinámicas en redes, ¿no? Bueno, entonces la dejamos aquí, nos quedamos con ese equipo gigante y nos vemos en la siguiente sesión.
The only thing gambling is a suitcase and a trunk.